Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. A partir de la llegada de los europeos y a lo largo de los siglos, diversos viajeros, a través de sus relatos, fueron transmitiendo y formando distintas ideas sobre América y sobre América Latina. Los protagonistas de hoy serán los viajeros que desde el siglo XV y hasta nuestros días describieron y reflexionaron sobre esa parte del mundo. Los invito a recorrer Latinoamérica y verla a través de esos relatos de viajes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. Poco es lo que se conserva de lo escrito por Colón en sus 4 viajes por América. Partes de su diario, cartas, algunas escritas a los reyes. Sin embargo, lo poco que se conserva alcanza para reflejar uno de los episodios más fascinantes de la historia. Por eso América fue objeto de relatos de distintos viajeros, el naturista alemán Humboldt, Sarmiento, José Martí y ya en el siglo XX el Che Guevara, por citar solo algunos. Hoy vamos a recorrer nuestra América a través del relato de distintos viajeros y descubrir sus visiones, a veces fantásticas, románticas, muchas veces científicas, a veces dramáticas, otras esperanzadas, pero siempre, siempre apasionadas. Un equipo de arqueólogos descubre en unas ruinas mayas 10 inscripciones grabadas en una columna. El hallazgo es sorprendente. Prueba que los mayas comenzaron a escribir hace más de 2300 años, siglos antes de lo que hasta ahora se creía. Hasta hoy, ni los más expertos eruditos han desentrañado el significado de las inscripciones y probablemente serán un misterio para siempre. Se espera que nuevos descubrimientos arqueológicos revivan el debate sobre cuáles fueron los primeros pueblos en utilizar la escritura en América y cuándo. Hay testimonios de las culturas precolombinas. Son los pocos códices mayas que cruzaron el Atlántico hace algunos siglos y hoy se exhiben en museos de Francia, España y Alemania. El códice lo escribían los escribas y religiosos, hay una interrelación, todo el poder en la sociedad maya tiene que ver con un poder teológico, teogónico, el poder no se sustenta por sí mismo si no tiene un basamento religioso. El hecho de escribir en el códice ya era un acto ritual, era un acto público, era un acto además que servía para la transmisión y para la herencia. Y quien se dio cuenta que servían para la transmisión, para la memoria étnica, para la memoria religiosa y cultural de las poblaciones originarias fueron los españoles y por eso hicieron lo más posible por destruirlos. A pesar de esta destrucción sistemática, se encontraron algunos de los originales y hoy es también un poco paradójico, no se los llama los códices mayas, se les llama el Códice de Dresden, el Códice Florentino, el de Madrid, etc. Son una fuente muy importante de recuperación de todo un imaginario de las culturas originarias que en algún sentido hoy sigue presente. Mientras en América la cultura maya generaba sus códices, al otro lado del mundo, un veneciano relataba sus viajes a través del Asia. A fines del siglo XIII,
El libro de Marco Polo, mezcla de enciclopedia con relatos de aventuras y leyendas, fue el primer contacto importante para los europeos con el mundo de Oriente. Como Marco Polo, el viajero tiene algo de espía. Observa, toma notas, acumula información y la transmite. Ahora, ¿por qué tuvieron tanta importancia estos relatos de viajes sobre América y sobre América Latina? Habría que pensar en América Latina como un concepto, como una idea. Y la literatura de viajes cumple un papel central en la formación de la idea de América Latina. Y habría que pensar, en primera instancia, en la experiencia del viaje como una experiencia en la que un narrador pone en contacto una cultura desconocida, exótica, frente a un público, a una audiencia que pertenece a su propia cultura. En los relatos de viaje el problema de la identidad es central, y en el caso de América Latina y de América en general, en los relatos de viaje el problema impulsó a muchos de los testigos de esa experiencia a volcarla en textos escritos, que eran la manera de comunicar lo que ellos veían. Lo que yo vi y me hallé en ello peleando, como buen testigo de vista yo lo escribiré, con la ayuda de Dios, sin torcer una parte ni otra. Entonces hay un tráfico de información en el que resulta definido el territorio exótico, pero al mismo tiempo se define la propia identidad. Europa, al descubrir América, se descubrió a sí misma, ¿no? Porque lo que se planteó frente a la experiencia radical del nuevo continente fueron preguntas y la elaboración de ciertas certezas acerca de la propia identidad europea. La llegada de Colón y sus hombres produjo sin duda el encuentro más asombroso de la historia. Desde el primer momento, incluso desde los barcos, esta tierra y su gente fueron objetos de relatos y descripciones, y fue el propio Colón su primer cronista. Bueno, hay una cosa muy linda de Eduardo Galeano que dice, que ha contado en las cartas de los viajes de Colón, que ha escrito Colón las cartas, emplea 139 veces de la palabra oro y apenas 51 veces la palabra Dios. Así que se ve lo que le interesaba ya al primer hombre que va a llegar acá de Europa. Allí dicen que hay infinito oro. Nombráronme muchos lugares donde decían que había oro y minas. Pueden ver sus altezas, que yo les daré oro cuanto hubieren menester. Y América fue fruto, entre otras cosas, de un gran equívoco, porque Colón no encontró oro ni para emplomar una muela, y murió convencido de que había estado en la espalda del Asia, en China, en Japón, en la India. Diarios, cartas, escritos oficiales, religiosos, historias, crónicas. A través de los siglos, América fue objeto de muy distintas clases de relatos. Relatos inaugurados por aquellos primeros conquistadores. En primera instancia, sí, tenemos los relatos, las crónicas de la conquista, que son testimonios muy ricos, ¿no? Comenzando por los propios testimonios de Cristóbal Colón, o los textos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que recorrió el Río de la Plata, y sobre todo su viaje por Florida y por lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, o las crónicas de Bernal Díaz del Castillo o del propio Hernán Cortés. Es imaginable el asombro de Colón al tomar contacto con los pueblos originarios de América, como también el de Hernán Cortés, cuando vio por primera vez junto a sus hombres la ciudad fantástica de Tenochtitlán y la sociedad que la habitaba. No es extraño entonces que a partir de la conquista, la cultura europea produjera libros y escritos dedicados a estudiar otras razas y pueblos, relatos con muy fuerte influencia de la imaginación y de creencias que se remontaban a la antigüedad. La idea de la existencia de un mundo salvaje, de un hombre salvaje, de una mujer salvaje, de un otro que vive fuera de los límites de la civilización, es una antiquísima idea europea. Ese arquetipo, diría yo, ha sido fundamental para normar la visión europea de cualquier otro que haya colonizado, con el que haya entrado en contacto. De hecho, el europeo inventa al salvaje antes de conocerlo.
antes de tener contacto con los supuestos salvajes de África, de Oriente, del lejano Oriente, de América, los europeos hacía ya milenios que hablaban de salvajes. Esa imagen del salvaje la aplican al Nuevo Mundo. Una visión extendida en el tiempo y en la que coinciden Colón y el antropólogo contemporáneo Levi Strauss es en la imagen o el mito del buen salvaje. Ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen de no. Antes, convidan la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones. Hubo siempre una oscilación entre los europeos que llegaban a América, entre definir a los indígenas como seres esencialmente malignos o como seres salvajes. Lo interesante de esta dualidad demonio-salvaje es que si hubiese predominado la idea de que los aborígenes americanos eran representantes del demonio, entonces hubiese sido necesaria la eliminación, la matanza total, la eliminación de los indígenas. La idea de que eran salvajes, que podían ser domesticados y civilizados y traídos a la civilización cristiana, se ajustaba mejor a las necesidades de ponerlos a trabajar, de explotarlos. Por eso acabó dominando la imagen del salvaje sobre la imagen del demonio. Antigua, ciudad de Guatemala fundada en 1543. Este fue uno de los destinos en América de un religioso, autor de obras y relatos insoslayables por sus denuncias de atrocidades en los primeros años de la conquista contra la población indígena. Fray Bartolomé de las Casas, primer vicario del convento de Santo Domingo de esta ciudad, segundo obispo de Chiapas, el primer escritor de Antigua, un personaje curioso y muy contradictorio. Bartolomé de las Casas es uno de los primeros y más inteligentes críticos de la experiencia de la conquista. Es un crítico muy temprano, un testigo muy privilegiado, porque él, asiste a la destrucción del Caribe en el mismo momento en el que eso ocurre. En todas las partes de las Indias donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron a los indios todas las crueldades susodichas, matanzas, tiranías y opresiones abominables en aquellas inocentes gentes. Entonces él escribe una obra de un valor extraordinario, ¿no? De una sofisticación filosófica enorme, e interviene en una serie de debates que se producen en ese momento con otros miembros de la iglesia, los sacerdotes, que eran en ese momento, como ustedes saben, la clase educada, ¿no? Y son quienes reflexionan desde un punto de vista filosófico acerca del significado de la conquista. Y en el caso de Las Casas hay una crítica muy radical a la experiencia de la conquista y al abuso de los españoles sobre la población indígena americana. La causa por la que han muerto y destruido tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por el oro y henchirse de riquezas. Yo creo que Bartolomé de las Casas es un caso ejemplar. Él oscila entre entender lo que llama las supersticiones de los aborígenes como expresiones de poderes infernales, por un lado, y la idea de que en realidad son hombres que viven en estado de naturaleza. Desde luego, al final se decanta por entenderlos como salvajes, es decir, como parte de este mundo, como humanos a fin de cuentas, hombres pero salvajes, hombres en estado de naturaleza. Las primeras percepciones registradas en el diario de Colón hablan de una tierra edénica habitada por seres puros. Y los cronistas del siglo XVI la vieron bajo rasgos que hasta cierto punto aún perduran al definirla. Una tierra fértil, exuberante, pródiga y tropical. Esta percepción dio origen a una frase que creo que lo sintetiza todo. América, más que descubierta, fue inventada por la imaginación de los europeos.
Yo creo que Europa se va descubriendo a sí misma cuando va descubriendo otros mundos, pero yo más bien diría inventando otros mundos. Bueno, la relación entre Europa y América es una relación que está básicamente articulada por una estructura binaria. La misma idea de conquista alude a una relación entre un conquistador y un conquistado. Esa relación entre Europa asociada con lo masculino y América con lo femenino, donde se ve a América como una mujer, ¿no? Como una mujer hermosa, ubicada en un paisaje natural, muchas veces paradisíaco, un vergel, ¿no? Que en efecto era el primer contacto que tuvieron los europeos con la zona de lo que hoy es el Caribe, ¿verdad? En muchas crónicas aparece también esa misma imagen, digamos. Colón refuerza la idea del paraíso, ¿no? Apela al concepto de paraíso para explicar eso que él está observando. En el siglo XVIII la visión europea de un nuevo mundo paradisíaco cambió hacia el otro extremo. Los sabios de Europa plantearon la tesis de América como un territorio malsano e insalubre. Especulan acerca de la dificultad o incluso de la imposibilidad del desarrollo de la cultura europea en América, ¿no? Parte de los argumentos dicen que los europeos en América se enferman, se debilitan, ¿no? Se mueren eventualmente, o se degenera la propia especie, ¿no? El testimonio de Voltaire, ¿no? Que tenía su teoría del león cobarde, ¿no? Y decía que en América el león no tenía melena y era más pequeño, lo que es nuestro puma. A este argumento también sumaban la idea de que los propios indígenas, así como los leones, tampoco tenían pelos, digamos, ¿no? Había especulaciones acerca de que los indígenas eran menos viriles que los hombres europeos y que por lo tanto eran especies, digamos, inferiores. El Imperio Español, para evitar el espionaje y amenazas de otras potencias, cerró sus fronteras a los extranjeros y censuró a los cronistas coloniales. Bueno, lo que ocurre básicamente es que España ejerce un control muy, muy rígido de la información que circula sobre sus propias colonias. Algo diferente ocurría con Brasil, en primer lugar porque Portugal es un pueblo de comerciantes, toda la expansión marítima europea es una expansión apoyada en el comercio, y ese mismo comercio hacía que hubiera mayor circulación de viajeros, por lo que era el territorio portugués en América. Entonces permitieron al público europeo y también a los filósofos saber más acerca de esa terra incógnita, ¿no? Y reflexionar a partir de eso. Las visiones negativas de América, de una naturaleza malsana y razas débiles, cambiará radicalmente a comienzos del siglo XIX. Y uno de los autores viajeros más influyentes fue el científico alemán Alexander von Humboldt. Desde 1799 y durante 5 años, Humboldt exploró 10.000 kilómetros de territorio americano, principalmente las colonias españolas. De regreso en Europa, en París, se dedicó a escribir más de 30 volúmenes, entre textos científicos, políticos, geográficos y filosóficos, que de algún modo inauguran el pensamiento moderno sobre América Latina. Al llegar Humboldt a América, le impresionó lo mismo que a Colón, la naturaleza. Por eso dedicó gran parte de su obra a estudiarla y describirla. Pero también se interesó por el sistema político, la organización social, y dedicó muchas de sus páginas a la sociedad criolla y a describir las injusticias del sistema colonial. A mí como europeo me da mucha vergüenza cómo los españoles cabalgan sobre los indios, los hacen llevar a los indios a ellos encima de los hombros y los castigan para que vayan corriendo. Dice, a mí me han ofrecido los caballitos, que son los hombres indios, y yo lo he rechazado indignado. Dice Alexander von Humboldt en su libro Mis viajes de 1805.
Pero lo que nos interesa más desde un punto de vista histórico y cultural son las consideraciones de Humboldt acerca de las sociedades latinoamericanas, que son un documento insustituible porque viaja en el periodo precisamente anterior a los movimientos de la emancipación. Humboldt tiene una importante influencia en el desarrollo de esos acontecimientos políticos. Dice, aquí en estas comunidades hay naciones en potencia, digamos. Estos se van a convertir en naciones y no falta mucho para que eso ocurra y en efecto, como sabemos, muy pocos años después eso va a ocurrir. Entonces el viaje de Humboldt durante el siglo XIX va a ser muy leído también por las élites latinoamericanas porque evidentemente sus ideas apoyaban y contribuían a las propias ideas de esas burguesías que buscaban fundar nuevas sociedades, ¿no? Humboldt criticó el racismo de las élites criollas y la esclavitud, a la que consideraba el mayor de todos los males. Su capítulo sobre los esclavos, en su ensayo político sobre la isla de Cuba, es una de las más importantes prédicas liberales contra la esclavitud en el siglo XIX. Una última observación acerca de Humboldt que también es muy interesante es que Humboldt no solo recorre lo que es hoy América Latina, sino que también viaja a los Estados Unidos. Y es también un muy temprano testigo y un muy temprano analista de las diferencias que ya eran bastante palpables entre América del Norte y lo que es hoy América Latina, ¿no? Él identifica importantes diferencias y dice que América en efecto está dividida, ¿no? Algo que va a cobrar una importancia cada vez mayor durante el siglo XIX, pero que él reconoce muy tempranamente. Hoy la parte continental del Nuevo Mundo se encuentra como repartida entre 3 pueblos de origen europeo. Uno, y el más poderoso, es de raza germánica. Los otros 2 pertenecen por su lengua, su literatura y sus costumbres a la Europa latina. En el próximo bloque, Sarmiento y José Martí, 2 viajeros, 2 visiones distintas de Latinoamérica y los Estados Unidos. Además, Ernesto Che Guevara, aventurero, revolucionario y autor de diarios de viaje y de combate hasta el final de sus días.